pero tienes libro de abrir el libro por medio del sello, tú que tienes cuidado por nosotros y nos mostraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inalcanzables riquezas del corazón. Después de nosotros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que dice haz que tu palabra represente nuestras almas, guíe por nuestros pasos, y nos guíes en la senda hasta que la vida se exhibe en las tinieblas. Tú que eres el reino por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estamos ya en el penúltimo día de clase, porque luego el 9 será ya el cierre del curso. El día 2 hay cole, sí, normal, para que está un poquito alto esto quizá. Y el último día es el día 9, el día 9 es el día final del ágape de fin de curso, esto es. Entonces nos queda únicamente, de lo que teníamos previsto, las cartas de Juan. Hoy vamos a empezar con la primera, nos va a quedar un poquito, y la segunda y la tercera, como son más pequeñas, pues ya será el final de esta y las otras dos el objeto del último día de clase, si Dios quiere. Las tres epístolas de San Juan presentan grandes semejanzas con el cuarto evangelio, tanto en lo referente a la doctrina como en su forma, como en su vocabulario, como en su estilo. Y son escritos de un lenguaje sencillo, pero sublime al mismo tiempo. Frente a los que cuestionan su paternidad joánica, la mayoría de los escritores admiten que el autor de estos escritos es el mismo Juan, apóstol. Para estos, el único problema es que no admiten el cuarto evangelio. Pero quien admite el cuarto evangelio como autor, Juan, el apóstol, enseguida y como arreglón seguido, ve que estas tres cartas son de la misma pluma, son del mismo Señor que escribió el cuarto evangelio. El testimonio más antiguo que tenemos de su paternidad joánica, de que Juan es el autor, son en primer lugar de San Policarpo, que era discípulo del propio Juan, también de Eusebio, también de San Justino. Y importante, esto ya me lo habéis oído mencionar otras veces, al final del siglo II, comienzos del tercero, tenemos lo que se llama el primer pseudocanon, o ese canon incipiente hasta entonces, que es llamado el fragmento del Muratorio. Pues ahí figura ya las cartas, estas tres cartas, como autor San Juan. El fragmento apareció, que es del 140, aparece alrededor del año 1700. Es un documento importantísimo de cara a seguir la tradición viva de la Iglesia en cuanto a lo que desde el principio se venían tomando como libros inspirados, como libros canónicos. Pues bien, San Juan, los veteranos ya lo conocéis, es un místico contemplativo que imprime significación profunda a las palabras más sencillas. Comienza la primera carta con un prólogo en el que se expone el objeto de la carta, habla a los cristianos del misterio de Jesucristo, que se hizo hombre y vino al mundo para dar a los hombres la vida eterna, y Juan es el testigo por antonomasia y escribe de primera mano lo que conoce, lo que ha vivido, y así terminaba su evangelio, no sé si lo recordaréis. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Así acaba el evangelio de Juan. Pues ahora vamos a ver cómo comienza su carta. Vamos a leer los primeros versículos. De la primera carta leemos del 1 al 4, del capítulo 1. Venga, una voz. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que os anunciamos, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó.
Lo que vimos y oímos os lo anunciamos también a vosotros, para que compartáis nuestra vida como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que se colme vuestra alegría. Correcto. Os escribimos esto para que estéis contentos. Pero si os dais cuenta, el prólogo, que es solemne y majestuoso, es pero que calcado del cuarto evangelio. El pensamiento central de ambos es el mismo, la encarnación del Verbo. ¿Os acordáis cómo empezaba el evangelio de San Juan? El principio existía el Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios, se hizo carne, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, afirma claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios, proclamando la igualdad y a la vez la distinción de Padre e Hijo. Verdades, por otro lado, que van a tener mucha importancia en las luchas cristológicas posteriores. La comunión de los cristianos con Dios es al mismo tiempo una comunión entre los mismos cristianos, porque están unidos al Padre y al Hijo, los fieles están unidos entre ellos y animados de su misma vida. La alegría grande consiste en difundir la gracia del Evangelio y en hacer vivir a las almas esa íntima comunión vital con Dios, que es la fuente de todo gozo. Y esta alegría redunda ante todo en el gozo personal al saber que esto es así. Es por tanto a la que Cristo experimenta en su unión con el Padre. Y San Juan va a explicar a continuación de qué manera se puede permanecer en comunión con el Padre y el Hijo. Y desarrolla este tema bajo otra imagen, en este caso la de la luz, la de caminar en la luz. Vamos a escucharlo, del 5 al 7. Este es el mensaje que le hemos oído a Él y os anunciamos a vosotros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos unidos a Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Correcto. Al decir que Dios es luz, quiere expresar la suma perfección de Dios, que excluye todo lo que no es luz, la imperfección, las tinieblas, porque Dios es espíritu puro, inteligencia perfecta, fuente de luz y de verdad, que ilumina a todos los hombres y nos conduce hasta la vida divina. Sin duda, recordaréis las palabras otra vez, recurro al prólogo del Evangelio. Él era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, decía allí. Pues bien, la idea de que Dios es luz ha de entenderse, como se deduce por el contexto, en un sentido más bien intelectivo. La luz permite ver la senda por donde se camina, para no apartarse de los caminos de Dios. Y saliendo al paso de los que enseñaban que Jesús no era Dios, ya os he dicho que va a ser muy clarificadora todas, pero en particular esta primera de Juan, en todas las discusiones cristológicas posteriores, San Juan afirma categóricamente que es la sangre del Hijo de Dios la que salva, la que expía, porque al hacerse hombre, al tomar nuestra naturaleza humana, a causa de esa unidad de persona, hombre, Dios, se puede decir con toda razón que la sangre del Hijo de Dios es la que salva. Vamos a seguir leyendo. Ahora, del 8 al 10. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y no conservamos su mensaje. Lee los dos siguientes versículos del capítulo 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él expía nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y si no, también los de todo el mundo. El apóstol, que ha dicho que la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado, lo que quiere ahora es demostrar que todos necesitamos esa purificación. El que dice no tener pecado se engaña a sí mismo, y en otras traducciones encontraréis por ahí que es un mentiroso,
aquí dice la verdad no está en él, porque hay una cosa clave, y es que la autosuficiencia lleva también al autoengaño. Todos lo hemos experimentado. Cuando cerramos los oídos a otros y te crees autosuficiente y el ombligo del mundo, seguro que la pifias, seguro, porque es muy fácil caer en el autoengaño al tener la autocomplacencia. En lugar de negar los pecados, hay que verlos, hay que analizarlos, hay que confesarlos. De la misma manera que se nos decía en la carta de Santiago, recordaréis, también aquí San Juan parece referirse a una práctica de confesión que ya parece que fue muy pronto usual en la primitiva Iglesia, puesto que encontramos alusión a confesar los pecados, tanto aquí como en la de Santiago, ¿no? El hecho de que todos los hombres seamos pecadores es una consecuencia de la fragilidad humana. Sin embargo, eso no es razón para dejarse llevar del pesimismo, sino el que ha tenido la debilidad de pecar, acudir al cauce que salva. Porque se nos da la esperanza, nos dice, porque tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo justo. Este Jesús, abogado, defensor, intercesor, el propio Cristo, ofrecido como víctima pura por nuestros pecados. Es que es todo lo contrario, o sea, con San Juan arroja luz, es el águila, ¿no?, que se remonta a las cumbres, se mete en lo más íntimo de la divinidad, pues como la cosa más sencilla, ¿no?, teniendo la teología que tiene, ¿no? Un detalle importante de la expiación de Cristo, y que es lo último que hemos leído, es que no solo salva los pecados de los cristianos, sino los del mundo entero. La salvación de Cristo alcanza a todo el mundo, sin limitación de tiempos, ni razas, ni colores. A nadie queda excluido de esa salvación. Al mundo entero. Vamos a seguir leyendo. Del 3 al 11 de este capítulo 2. A ver, esas voces por ahí que se resisten. No os cortéis. Sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese la caridad de Dios es verdaderamente perfecta. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Carísimos, no os escribo un mandato nuevo, sino un mandato antiguo que tenéis desde el principio. Y ese mandato antiguo es la palabra que habéis oído, mas de otra parte os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, a saber, que las tinieblas pasan y aparece ya la luz verdadera. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay ocasión de tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla, y anda a oscuras, sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Para ser verdaderos cristianos, no nos hemos de limitar a evitar el pecado, sino, y lo ha dicho nada más empezar el versículo, que es necesario practicar los mandamientos. No dice cumplir, sino practicar los mandamientos, la práctica de los mandamientos. El criterio que indica si los hombres conocen a Dios es la observancia de los mandamientos. Sobre todo este precepto sobre el que insiste del amor fraterno. Hasta 3 veces ha salido lo del amor al hermano. Y en eso, esto es así, no podemos arrancar páginas del Evangelio. Las que no nos gusten o las que nos chinchen. Oímos en nuestro lado que eso de los mandamientos ya no se lleva, que está superado. Pues bien, no es suficiente huir del pecado, sino que es necesario guardar los mandamientos. Lo dice San Juan clara y explícitamente. ¿Por qué? Pues porque el verdadero conocimiento de Dios no es teórico, sino puramente práctico. Y en esto coincide también con Santiago, fíjate por dónde. Os decía yo que se resumía en un refrán castellano: obras son amores y no buenas razones. La imitación de Cristo nos impone a los cristianos esa práctica del amor al hermano. Ese precepto es antiguo desde el punto de vista de los fieles que lo habían recibido durante su preparación bautismal, a los que se está dirigiendo Juan, pero es tan antiguo
como el Evangelio de Jesucristo, que hacía más de 60 años que se había predicado ya en Palestina. Por otra parte, el precepto del amor fraterno, aunque antiguo, se puede entender como nuevo. ¿Por qué? Pues porque así lo define Jesús. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, con ser conocido en el tiempo ya antiguo, desde hace más de 60 años, dice él, nosotros diríamos ahora 2014, Ay, se me ha olvidado felicitar a los del Madrid, por favor. Bueno, y a los del Atleti, que también ganaron la Liga, uno la Liga y otro la Champions, ¿no? Entonces, pues para que estéis, eso, que se me había olvidado, ¿no? Pues bien, ahora Juan se pone mucho más intimista, como si quisiera abrazar a cada uno y hablarle en particular. Y a todos les va a decir una cosa, que se guarden del mundo. Vamos a escucharlo. Ahora está ahí en el capítulo 2, del 3 al 11. ¿Leo yo? No te acabo de leer. Venga, no os cortéis. Es que lo acaba de leer. No puedo leer. ¿El 3 al 11 lo han leído? Pues a partir de ahí. Ah, no, perdón. No, os escribo, hijitos. Eso ya es lo siguiente. 12. El 12, sí. Os escribo, hijitos, porque por su nombre os han sido perdonados los pecados. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, niños, porque habéis conocido al Padre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él la caridad del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perfecto, hasta ahí. El término hijitos, tan propio de Juan, es una expresión cariñosa que nos dice cómo es su corazón. Al hablar de los peligros del mundo, va diciendo las cosas del mundo que el cristiano debe evitar, ¿no? Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Tres cosas. La concupiscencia de la carne no se refiere solo al aspecto de la sexualidad, sino que abarca todos los apetitos y deseos propios de nuestra corporeidad, de nuestra persona. Es lo que se llama la sensualidad, que no es lo mismo. La sensualidad es dar satisfacción a los sentidos, lo que me apetece, lo que me llama, lo que me gusta, incluida la lujuria también, claro, ¿no? Pero en eso entran todos los apetitos desordenados de la vida. La de los ojos, la concupiscencia de los ojos se refiere pues a la mala inclinación existente en nosotros, en los hombres, en las mujeres, para cometer pecados. ¿Por qué? Pues porque los ojos son las ventanas del alma. Y a través de esas ventanas entran las mayores excitaciones que inciten al mal. Y en tercer lugar habla del orgullo de la vida, que es más gordo de lo que parece. Tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con alimentar el ego, tiene que ver con el deseo de honores, de ostentación orgullosa, de todo aquello que posee y sirve para la vida, la jactancia de los bienes, bien sean materiales, bien espirituales. Es la idolatría del propio yo, es la autosuficiencia, en una palabra, lo que lleva a buscarse a sí mismo. Ese es el peligro verdadero, ¿no? Deciros de paso que algunos padres de la Iglesia afirman que de estas tres peligros o concupiscencias que advierte San Juan, derivan como tres raíces todos los pecados. De hecho, y si os dais cuenta, los tres votos religiosos de pobreza,
castidad y obediencia se oponen frontalmente a estas tres tendencias o concupiscencias. Vamos a seguir leyendo. Ahora hasta el 28, del 18 al 28. Hijitos, estamos en la última hora. ¿Habéis oído que ha de venir el anticristo? Pues bien, han venido muchos anticristos y eso nos demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Vosotros habéis recibido la unción del Espíritu y todos sois expertos. No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque nada falso se sigue de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino quien niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, quien niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo no acepta al Padre. Quien confiesa al Hijo acepta al Padre. Vosotros conservad lo que oísteis desde el principio. Si conserváis lo que oísteis al principio... Pásate al 28. Ahora bien, hijitos, permaneced con Él y así, cuando aparezca, tendremos confianza y no nos avergonzaremos de Él cuando venga. Si os consta que... Hasta ahí. Como vemos, está exhortando a sus destinatarios de la carta a permanecer fieles en la comunidad cristiana ante el peligro que les amenaza. Y estamos hablando de alrededor del año 100, no antes, más o menos. Y estamos en el 2014. Valen perfectamente para estos días porque todos los síntomas de los que está hablando se nos dan. Es decir, de quien se opone a la recta doctrina, él lo llama anticristos. Los falsos profetas, los falsos mesías, por un lado o por otro, difunden en unos casos doctrinas, en otros ideas falsas que parece que van a arreglar todo. Y contra eso no hay... Lo único que se opone es la luz de Cristo. Están alejados de Cristo, son el anticristo. Y es el motivo por el cual Él les exhorta a permanecer preparados, unidos a Él. ¿Por qué? Pues porque llegará el momento de dar cuentas. Y Él está hablando aquí de la parusía, como hablan el resto de los apóstoles, ya lo explicamos en días anteriores, no es cuestión de incidir en ello, pero la doctrina vale para ahora, para el mismo momento actual. La segunda venida de Cristo como justo juez dará a cada uno según sus obras. Sin embargo, en esta última manifestación, por muy terrible que no la podamos imaginar, dice que se mostrará el amor misericordioso de Dios, por lo cual nos debe infundir total confianza en esa hora. Los versículos que siguen ahora son muy conocidos, es la expresión de nuestra filiación de hijos de Dios, la más explícita que podemos encontrar. 2:29 y 3:2. Si sabéis que Él es justo, reconoced también que el que practica la justicia ha nacido de Él. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos de verdad. Si el mundo no nos conoce es porque no le ha conocido a Él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Le veremos tal cual es. El criterio de la filiación divina, como vemos, es la perfección, la semejanza con Dios. Nuestra perfección interior, se entiende, ¿no? La que da al cristiano la gracia, ¿no? Y un apunte más. Cuando llegue ese momento, será cuando veamos al Señor tal cual es. Eso que tantas veces no nos cabe en la cabeza y por lo que nos rompemos. Claro, estamos en otra onda, estamos en otra dimensión y por supuesto no podemos abarcar con nuestra pequeña mente limitada, como
a San Agustín, la grandeza infinita de la divinidad. Entonces hay montones de cosas que se nos escapan, obviamente, no, pero ahí sí, cuando lleguemos le veremos tal cual es, y podríamos decir ahora lo que ha leído Carmen, palabra de Dios. Es decir, es palabra de Dios. Estamos en los textos de la Sagrada Escritura. Se manifestará tal cual es. En el cielo veremos a Dios cara a cara, sin velos, con una visión inmediata, intuitiva, facial, si me permitís la expresión, tal cual es. Sigamos. Ahora del 3 al 10. Quien espera en Él de esa manera se purifica como Él es puro. Quien comete pecado quebranta la ley. El pecado es la rebeldía a la ley. Y sabéis que aquel apareció para quitar los pecados y Él no tuvo pecado. Quien permanece con Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos, que nadie os engañe. Quien practica la justicia es justo como lo es aquel. Quien comete pecado procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Nadie que sea hijo de Dios comete pecado, pues conserva su semilla, y no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. Quienes son hijos de Dios y quienes del diablo se demuestra así: quien no practica la justicia ni ama a su hermano no procede de Dios. Perfecto, como veis otra vez con la misma, es dar vueltas a la misma idea, ¿no? La esperanza cristiana es un don, es un regalo gratuito de Dios, se funda en la promesa divina y en la realidad de la filiación divina, del ser hijos de Dios. Pero los cristianos no pueden salvarse sin la gracia de Cristo, sin los méritos de Cristo, y al mismo tiempo nuestro esfuerzo es también necesario en la obra de nuestra santificación. Por lo tanto, los cristianos no podemos contentarnos con un programa de mínimos únicamente, no de no pecar, sino que hay que imitar a Cristo, esforzarnos por imitar más plenamente sus obras, y de esa manera ha de ser nuestro proceder habitual en la vida, ¿no? Aclarar una cosa como os digo. San Juan, al decir todo el que permanece en él no peca, no está afirmando que el cristiano ya está justificado, como si se tratara de una vacuna, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que dice es que el cristiano, mientras practica la justicia, es decir, mientras se esfuerza por vivir según la ley de Dios, posee esa comunión con Dios por la cual no puede pecar. Si estás unido a Dios e intentas corresponder con Él y ser como es Él, ahí es donde no puede pecar, es lo que quiere decir Juan, ¿no? Obviamente este esfuerzo por vivir en conformidad con la ley de Dios presupone la renuncia del cristiano a todo lo que es pecado. Dice San Agustín una frase muy certera, ¿no? El estado normal del cristiano es el estado de gracia. Y yo digo, debería ser el estado normal de todos los cristianos, el de gracia. ¿Os habéis fijado que vuelve a decir hijitos? Y vuelve a repetir que el amor al hermano es lo que da nuestra condición de hijos de Dios, que no es otra que la doctrina del propio Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os amáis unos a otros. ¿Os suena? Del propio Cristo, es repetir las palabras que dijo Jesús. Seguimos leyendo. Y ahora vamos a ver la importancia que da al cumplir los mandamientos. Hemos quedado en el 10, pues ahora del 11 al 24. Rapidito, que se nos va el tiempo. Pues el mensaje que oísteis al principio es lo que os améis unos a otros. No como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran malas y las de su hermano buenas. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia.
A nosotros nos consta que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida conserva dentro vida eterna. Deberes para casa. Seguir leyéndolo, que se nos va el tiempo y os lo explico de todos modos, ¿no? Es un pasaje muy relacionado con el anterior y la caridad es la que distingue a los hijos de Dios, el amor fraterno. Recurre a este ejemplo de los dos hermanos con dos tipos de conducta moral totalmente opuestos, ¿no? Y que son para nosotros como un espejo. Uno odia, otro ama. Y esto no se elige, ni comienza así de repente, no. El odio procede de la envidia, y la envidia del maligno, y se es envidioso, fijaros que ahí está la clave, se es envidioso por anhelar los frutos del buen obrar, pero sin hacer nada por conseguirlos, es decir, sin cambiar de proceder y siguiendo obrando de esa manera que obrabas, que no era la correcta. Entonces, ¿cómo quieres ser acreedor a lo que corresponde al que obra bien, ¿no? Ahí está la clave. La clave está en renunciar a lo malo, anhelamos lo bueno, y si sucumbimos a la tentación, que no se nos olvide, todos podemos ser un Caín, si caemos en la tentación. Es preciso no dejarse llevar por el mundo, dice San Juan, entendiendo por mundo naturalmente las malas tentaciones, las malas obras, las inclinaciones. Por el contrario, y esto es un continuo en San Juan, la condición de los cristianos es el amor. El mundo aborrece a los fieles porque sus obras son malas. En cambio, las de los fieles son buenas, y ha dicho, porque guardamos sus preceptos y hacemos lo que es grato. Cuenta la tradición que eran las palabras que Juan repetía continuamente de mayor, ya muy mayorcito. El discípulo amado, como él se autodenomina, no dejaba de decir aquello: amaos, hijitos míos, amaos. Ahí se reducía ya todo su discurso. Ahí está contenido todo. Amaos, hijitos míos, amaos. Juan ahora interrumpe las reflexiones referentes a la caridad para volver a hablar de los herejes, de los falsos profetas, ¿no? Vamos a ver ya el penúltimo capítulo de esta carta. Leemos del 4, del 1 al 4. Queridos míos, o hijitos, como decís, queridos míos, no os fiéis de todos los que dicen que hablan en nombre de Dios. Comprobadlo antes. En esto distinguiréis si son de Dios. El que confiesa que Jesús es el Mesías hecho hombre es de Dios, y el que no confiesa... No me suena, a lo mejor lo tengo mal. Bueno, sigue. ¿Es 4? 4. Sí, 4, sigue. Del 1 al 4, sí, sigue. 4. En esto distinguiréis si son de Dios. El que confiesa que Jesús es el Mesías hecho hombre es de Dios. Correcto. Y el que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual habéis oído decir que estaba para venir y ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Correcto. El tema de los espíritus de la verdad y el espíritu del mal, sometidos al ángel de la luz y al ángel de las tinieblas, respectivamente, y que divide, por decirlo de algún modo, al mundo en dos partes antagónicas, era un tema recurrente en el judaísmo. O sea, es un lenguaje que entienden perfectamente. Y Juan aprovecha esto para dar doctrina clara. Afirma la profesión de la fe en Jesucristo, Mesías e Hijo encarnado. Eso es el signo del cual los fieles conocerán a los verdaderos cristianos, por lo que se conocerá a los verdaderos cristianos. Y añade que la victoria de los cristianos no procede de las propias fuerzas, sino de la fuerza divina que obra en ellos. Seguimos leyendo. 5 y 6. Ellos son
son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Claro, a los mundanos les gusta, como es natural, oír la sabiduría del mundo, les regalan los oídos, de ahí que escuchen a los falsos doctores, porque creen encontrar la sabiduría en esa doctrina mundana, ¿no? Y San Juan pone nosotros, un plural, o sea, identificándose como jerarquía, como iglesia, habla en primera persona, se contrapone. La fe transmitida únicamente en la iglesia, enseñada por los apóstoles, es la norma suprema, el criterio único, la doctrina a seguir. Los que la escuchan y obedecen son de Dios, y los que no la oyen no son de Dios. Y vamos a hablar, o sea, vamos a llegar ahora, que estaba deseando, digo que no sé, sí, por el tiempo todavía nos da tiempo, a la más perfecta definición de Dios. ¿Habéis oído hablar de Santa Teresita de Lisieux? Santa Teresa de la ¿O Teresita del Niño Jesús? Teresita, eso es nombre, Es Teresa. Es el nombre de la Teresa. Pues Teresa, El niño que no vamos a tener ningún Teresa. problema. El único que era pequeño era el niño, no En ella. España he dicho Teresita para Pues bien, diferenciarla. Teresa de Lisieux. Teresa de Jesús. ¿Os acordáis? Cuentan la anécdota de ella, que siendo pequeñita en el cole, le preguntan por esa definición de quién es Dios, aquella que nos aprendíamos nosotros también. Es un ser infinitamente sólido, justo, perfecto, una retahíla para hablar de todas las virtudes de Dios, lo que es la esencia de Dios, y ella no dice más que Dios es amor, y se rieron de ella, ¿no? La definición que ha dado ella, ¿no? Y sin embargo es la más exacta, y la que encontramos aquí en esta carta de Juan, que hasta se le ha puesto música. Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿no? ¿A que sí? Os lo sabéis. Bueno, pues hemos llegado a ese tema. Vamos a leer del capítulo 4, pero nosotros vamos a leer del 7 al 21. Carísimos, amémonos unos a otros, porque la caridad procede de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y a Dios conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor de Dios hacia nosotros se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos. También deberes para casa. Pásate al 21. Hoy, que te pases al versículo 21. Todo eso pues, nos lo saltamos para que lo leáis en casa. El 21, El final. Sí, es el final. Pues 20. Nosotros tenemos de él este precepto, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Dice un poquito antes, pues el que no ama a su hermano a quien ve, que es lo que quería ese es el 20, ¿no? Pues el que no ama a su hermano a quien ve, no es posible que ame a Dios a quien no ve. Blanco y en botella. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no amamos al hermano? ¿Terminamos? Sí, vamos a terminar con el capítulo 5, leemos del 1 al 4. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Merece verlo despacito. Lo vamos a dejar aquí, lo explicamos el próximo día. De todas formas, la carta es preciosa entera. Me he saltado párrafos adrede, bueno, hoy por el tema del horario, pero merece que se lea de corrido, toda en casita. Entonces, cuando vengamos el próximo día, que la vamos a retomar aquí para explicarla, todo nos va a sonar. Rezamos a la Virgen.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen llena de fortuna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los ángeles y se contemplan las aves. Haz que nosotros tus hijos nos parezcamos a ti, y que nuestra alma reciba el regalo de esta santa María, que no dejará en los años, sino que vive en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde hay muerte, e ilumina los espíritus de que haya tinieblas. Reflejándote de los ojos de tus hijos, concédenos este espíritu y tu favor. María, poderosa comunidad de cielo, concédenos nuestra vida. Somos felices y nuestro enemigo se ofrece dando nuestras cosas, mas nuestra condena de los asesinos del mundo de Él conoce el poder de tu bien y te